Y quería presentarles brevemente una pequeña reseña de nuestro proyecto, Todos Migramos, para que lo conozcan. Un momento, por favor. El proyecto Todos Migramos es un programa de formación organizado y financiado por la Alianza entre la Fundación Hans Seidel y Fundación Fidal, dirigido a emprendedores ecuatorianos y migrantes venezolanos regularizados. El proyecto Todos Migramos cuenta con escuelas de capacitación en emprendimiento e inserción laboral, donde nuestros estudiantes trabajan en una plataforma educativa. Cuenta también con talleres de sensibilización ante la xenofobia para funcionarios públicos, educadores y público en general. Foros sobre derechos, valores democráticos y deberes ciudadanos. Foros en línea de análisis sobre la problemática que trae la movilidad humana, Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Además cuenta con asesoría legal, convenios con consultorios jurídicos de universidades. Síguenos en redes sociales y entérate de los próximos eventos que realizaremos. Listo, muchas gracias. Quería darles esta pequeña presentación de nuestro proyecto y invitarles a todos a que nos sigan y conozcan de otras actividades que realizamos en temas de capacitación y inclusión para personas de movilidad humana y población ecuatoriana. No sé si Fernando Altamirano, de parte del consultorio jurídico de la Universidad C, quiere dar unas palabras y luego presentaremos ya nuestra ponente del día de hoy. Listo, muchas gracias, Mónica. Primero, agradecer siempre este vínculo que tenemos con la Fundación Hans Seidel, con Fidal y también con todos quienes conformamos este aporte a la comunidad a través de este importante proyecto, dirigido no solamente a extranjeros, sino a propios ecuatorianos, quienes en realidad hacen parte de este objetivo tan importante que es el crear lazos, el eliminar estigmas, Pero es el puro también papá. buscar la... Mil perdones, se fue el audio. De igual Oigan, manera también pero ya agradezco está el foro. a quienes también forman parte de este proyecto, a Steven, a Marcelito, a Melanie, quienes han puesto su granito de arena en cada una de estas organizaciones. De igual manera, a nuestra invitada especial, la doctora Estefanía Alvear, docente a tiempo completo de nuestra facultad, quien a través de su conocimiento nos va a impartir sobre el tema de derechos y también las dinámicas que existen dentro del ámbito de la violencia. También definiendo cómo nosotros podemos acceder desde el punto de vista social, desde esta comunidad civil, a que exista la posibilidad de también realizar algún tipo de denuncia, ¿sí? Pues la falta de comunicación obviamente viene a ser una de las razones en las cuales inicia este flagelo de la violencia. Entonces, esta esta viene a ser una de las capacitaciones que fomenta esto, ¿no? Que los derechos sean un poco más visibles y que a través de nuestra fundación también otorguemos este espacio. Así que yo le agradezco mucho a Mónica y de mi parte doy iniciado también esta pequeña capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Fernando Altamirano, quien es parte del consultorio jurídico de la Universidad Internacional SEC, con el cual tenemos un convenio para dar capacitaciones y asesorías jurídicas gratuitas, que ya lo llevamos a cabo desde el año 2020 con muchísimo éxito. Bueno, pues el tema del día de hoy, como ya habíamos hablado, es sobre los derechos de la mujer, el tema de la violencia, de evitar la violencia, de promover, fomentar la buena relación intrafamiliar, buscar mecanismos para defender los derechos de la mujer y eliminar la violencia intrafamiliar. Está con nosotros la doctora Estefanía Alvear. Ella es docente de la Universidad Internacional SEC, es candidata a doctora en criminología por la Universidad de Murcia, tiene un máster en ciencias criminológicas y de seguridad por la Universidad de Granada
es especialista técnica en litigación en juicios de la Universidad Internacional de La Rioja, es mediador, es abogada en libre ejercicio de su profesión, estudió en la Universidad Central del Ecuador y actualmente es docente de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Internacional SEC. Así que tenemos una gran conocedora de estos temas. La idea es que sea participativo este espacio, así que eventualmente ya les va a dar el paso o daremos al final un momento para compartir experiencias o en el chat también para que nos pongan cualquier inquietud o comentario sobre la ponencia. Y si no es más, pues le damos el paso a la doctora Alvear para que empiece su charla del día de hoy. Adelante, por favor, Estefan. Muchas gracias, Mónica. Gracias a la Fundación Fidal por la invitación y también a Fernando por permitirme participar en este tipo de espacio. Bueno, la idea justamente es que nosotros hoy podamos hablar un poquito sobre violencia de género, violencia intrafamiliar, que no es lo mismo. Primero deberíamos empezar a diferenciarlo. Y que sobre todo conozcamos el procedimiento, porque todos en algún momento podemos llegar a ser víctimas de este tipo de violencia. Entonces es importante que nosotros sepamos los mecanismos que tenemos para denunciar, pero no solo eso, sino qué es lo que debería hacer yo más allá de la denuncia. Sí, el tema de la violencia psicológica merece un análisis no solamente desde el aspecto legal, sino también desde el familiar, desde el social, incluso desde el criminológico, y la idea es que hoy a través de este foro todos podamos conocer un poco más de este tema. Entonces, va a ser un foro abierto. Ustedes pueden levantar la mano en cualquier momento, pueden dar su opinión en cualquier momento. Sin ningún problema, estoy muy abierta a eso. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla porque quisiera incluso que revisemos algunos tipos penales que están establecidos en el COIP para que ustedes puedan entender de forma clara cuándo existe violencia y cuándo no existe violencia de género o intrafamiliar. ¿Me confirman, por favor, si es que pueden ver lo que les estoy compartiendo? Sí se puede ver, doctor. Perfecto. Sí, sí se ve. Sí se puede ver. Se puede ver. Empecemos entonces. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que apaguen sus micrófonos para que no exista esta interrupción constante en caso de que tal vez estén con otra actividad, ¿ya? Como les decía, es súper importante primero identificar los tipos de violencia que nosotros tenemos. Nosotros tenemos en nuestro país varias normativas que habla sobre violencia. Por un lado, nos habla de violencia de género y por otro lado, nos habla de violencia intrafamiliar. Entonces, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres determina la existencia de 7 tipos de violencia. Está primero la violencia física, que es aquella violencia que se da por una acción u omisión y con la cual se produce un daño, un sufrimiento físico o incluso la muerte a la otra persona. Sí, la idea es que existe una vulneración, sea a la vida o a la integridad de la otra persona. Está también la violencia psicológica, que básicamente va a ir dirigida a causar un daño psicológico en la persona. La violencia sexual, que implica la vulneración del derecho que tenemos todas las personas a mantener una integridad sexual y a decidir sobre la vida sexual que nosotros queremos llevar. Está también la violencia económica y patrimonial, que básicamente se refiere a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de la persona. Está la violencia simbólica, que es una violencia de la cual se habla, pero tal vez no entendemos mucho a qué se refiere, pues se refiere básicamente a que a través de la producción o reproducción de mensajes, de símbolos, de valores, yo le produzco un daño a la persona. Está la violencia política, que básicamente se refiere o es esta violencia cometida en contra de las mujeres, pero deben cumplir una característica, y es que deben ser candidatas, militantes, deben ser personas que hayan sido electas, designadas o que ejerzan algún cargo público, ¿sí? Si es que contra estas mujeres llegue a existir algún tipo de violencia en el sentido de que yo me puedo hacer una pregunta y es, si es que esta persona sería hombre, yo le trataría igual y mi respuesta es no, entonces estoy hablando de violencia política. Es decir, si es que esta persona sería hombre, yo le negaría las oportunidades que en este momento le estoy negando, si mi respuesta es no, estoy hablando de violencia política. Sí, obviamente encaminado siempre a un tema de candidaturas.
Y finalmente está la violencia ginecobstétrica, que básicamente se refiere a que a través de una acción u omisión yo voy a limitar el derecho de otra mujer a recibir servicios de salud ginecobstétricos. De estos 7 tipos de violencia que ustedes pueden ver en sus pantallas, tienen 3 señalados con azul y 4 señalados con amarillo. ¿Por qué? Porque la violencia que está señalada con amarillo, si bien está establecida en la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, no conlleva un proceso penal. Entonces, claro, ¿qué es lo que significa esto? Que sí es reconocida, estos 4 tipos de violencia que están con amarillo son reconocidos por el Estado, pero no va más allá de eso. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si es que una mujer sufre violencia económica y patrimonial? ¿Lo puede denunciar? No lo puede denunciar. Porque ¿cuál es el principio básico del derecho penal? Que tiene que haber un principio de legalidad. Entonces, si el tipo penal no existe, yo no voy a poder denunciar ese hecho y obviamente no se va a poder iniciar el proceso penal correspondiente. Entonces, en ese sentido, si hablamos estrictamente de derecho penal, tenemos que quedarnos con los 3 primeros tipos de violencia que sí están tipificados: violencia física, violencia psicológica y violencia sexual. Pero ¿cuál es la característica de estos 3 tipos de violencia? Que están tipificados como violencia intrafamiliar. Entonces, no es violencia de género. En el COIP están establecidos como violencia intrafamiliar. Y les repito, si es que tal vez yo soy víctima de violencia económica y patrimonial, violencia simbólica, violencia política o ginecobstétrica, ¿qué es lo que yo debería hacer? Posiblemente lo más rápido sea acudir ante una junta de protección, para que sea la junta de protección quien emita medidas de protección, pero no va a existir un proceso penal, ni obviamente la consecuencia penal que en la mayoría de los casos se espera, que es la pena privativa de libertad para el agresor. Entonces, una vez que tenemos claro que el Estado sí reconoce 7 tipos de violencia contra las mujeres, pero el COIP solo reconoce 3, y como violencia intrafamiliar, es importante que entendamos además que si ya nos basamos en el Código Orgánico Integral Penal, tenemos que reconocer 2 tipos de violencia: violencia de género y violencia intrafamiliar. Cuando yo les hablo de violencia de género, me voy a referir a que la víctima necesariamente tiene que ser una mujer. Cuando hablamos de violencia de género, significa que a una mujer le estoy violentando por el hecho de ser mujer. Mientras que cuando hablamos de violencia intrafamiliar, la víctima no necesariamente tiene que ser una mujer. La víctima puede ser cualquier persona que es parte del núcleo familiar. Entonces puede ser un hombre, puede ser una mujer, puede ser un padre, una madre, un hijo, un abuelo, un tío, etc. Ahora, como ejemplos de violencia de género que están establecidos en el COIP, yo he escogido 2 que son como los que más se asemejan y los más fáciles de entender, y son los actos de odio y el femicidio. Y en el caso de la violencia intrafamiliar, nosotros tenemos 3 tipos de delitos, que son la violencia física, psicológica y sexual, y tenemos la contravención de violencia intrafamiliar. ¿Qué es importante? Que obviamente nosotros empecemos identificando los tipos penales para saber cuándo puedo hablar de violencia de género y cuándo me puedo referir a violencia intrafamiliar. Entonces, si hablamos de delitos de odio, sí, que es un caso de violencia de género, quisiera que alguien me ayude, por favor, leyendo lo que dice el tipo penal de actos de odio. Artículo 177. Actos de odio. Continúo. Richard, dale. Ya. Actos de odio. La persona que cometa actos de violencia física o psicológica de odio contra una o más personas en razón de su nacionalidad, etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género u orientación sexual, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, condición socioeconómica, condición migratoria, discapacidad, estado de salud o portador de VIH. Será sancionado con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Muchas gracias, Richard. Justamente, ¿no? ¿Por qué consideramos a los delitos de odio como un delito de género?
porque justamente me dice que si alguien comete actos de violencia física o psicológica contra una persona en razón de su sexo, identidad de género u orientación sexual, estamos hablando de actos de odio. Entonces, si yo tengo una persona que es, por ejemplo, tengo una mujer que es lesbiana y por su condición de lesbiana, por su orientación sexual, recibe violencia física o psicológica, estamos hablando de violencia de género. Si yo tengo una mujer que por ser mujer es atacada y existe violencia física o psicológica por el hecho de ser mujer, estamos hablando de un delito de odio. Este tipo penal tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Entonces, como les digo, es considerado un delito de género, ¿sí? Violencia de género, porque específicamente se comete contra la persona por su condición de mujer. Otro ejemplo, y que es sumamente claro, es el femicidio. ¿Sí? El femicidio, básicamente, este tipo penal, ¿me ayuda alguien a leer, por favor? Femicidio, la 141. persona que Aló, ¿me escuchan? Sí, Fernando, ayúdame a leer, por favor. Artículo 141, femicidio. La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será sancionada con una pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Muchas gracias, Fernando. Entonces, este tipo penal ya es más específico, ¿no? Creo que el femicidio es el tipo penal en el que más podemos ver, el ejemplo más claro que nosotros podemos tener sobre violencia de género. Y de hecho, el femicidio es el tipo penal que tiene la pena más alta en el COIP, porque justamente el reproche que se le da a este tipo penal es sumamente alto. ¿Y qué es lo que tiene que suceder para que exista femicidio? Básicamente que una persona mate a otra, a una mujer, pero que lo haga por su condición de ser mujer. Y que como resultado, o más bien que como antecedente, esta persona que mató a la mujer tenga esta relación de poder. Entonces, si existe la relación de poder, que se vea manifestada en cualquier tipo de violencia y que se ve muerte como consecuencia de eso a una mujer por su condición de ser mujer, entonces estamos hablando de femicidio. Ahora, es importante no confundir el femicidio con el feminicidio, porque cuando hablamos de feminicidio, nos referimos a aquellos casos en los que existe una impunidad por parte del Estado. Cuando hablamos de femicidio, estamos hablando de los casos en los que les acabo de mencionar. Una persona, como consecuencia de la relación de poder, da muerte a una mujer por su condición de ser mujer. El feminicidio no está tipificado en nuestra legislación, no solamente el femicidio, pero sí existen otras legislaciones en las que sí se ha tipificado el feminicidio con esta característica que les digo. Patricia. Doctora, buenas tardes. Una consulta. ¿Una mujer puede cometer femicidio? A ver, el tipo penal es un tipo penal o tiene un sujeto activo indeterminado, porque me dice la persona que como resultado de las relaciones de poder. Entonces, a mí el tipo penal no me dice que tiene que ser un hombre. En este sentido, sí hay otras legislaciones, no la nuestra, que sí mencionan que tiene que ser una mujer. Pero, ¿qué sucede? Y les pregunto a ustedes, si estamos hablando, por ejemplo, de una relación o de una pareja de dos mujeres, y la una mata a la otra. ¿Creen ustedes que no sería femicidio porque las dos son mujeres? sigue siendo femicidio, doctor. Claro, sigue siendo femicidio, doctor. Femicidio. Cuénteme, Berta, ¿por qué usted me dice que sigue siendo femicidio? Porque está Estimada- dando la muerte a una mujer por la condición de ser mujer. Entonces, lo importante del tipo penal no es quién es el sujeto activo, porque como ustedes pueden ver, es indeterminado. Lo importante del tipo penal es darle la muerte a una mujer por su condición de ser mujer. Y entonces, las mujeres también podemos darle la muerte a otras mujeres por la condición de ser mujer y también podemos tener esta relación de poder manifestada a través de cualquier tipo de violencia. Como les digo, sí hay tipos penales en el mundo que efectivamente mencionan que el sujeto activo tiene que ser una mujer y es un sujeto activo determinado, pero no es el caso de nuestra legislación, ¿sí? Porque nos dice la persona. Entonces puede ser cualquier persona.
Ahora, voy a regresar un poquito para que recordemos. Estábamos aquí, ¿no es cierto? Entonces acabamos de ver como violencia de género, actos de odio y femicidio. Vamos con la violencia intrafamiliar para que veamos también ejemplos y entendamos sobre todo en qué casos hablamos de violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué me dice el COD con respecto a la violencia intrafamiliar? Puede existir violencia intrafamiliar siempre que exista maltrato, sea físico, psicológico, sexual, pero ¿quién va a ser el sujeto activo? Un miembro de la familia, y este maltrato se puede dar en contra de una mujer o otros miembros del núcleo familiar. ¿Quiénes se consideran miembros del núcleo familiar? El cónyuge, la pareja en unión de hecho o unión libre, el conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes, hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o procesada mantenga vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de cohabitación. Y esto es sumamente importante de entenderlo, porque a veces cuando nosotros hablamos de violencia intrafamiliar, pensamos que solamente pueden cometer este tipo de delitos mi familiar. Entonces, si tal vez mi papá o mi mamá me violentan o mi cónyuge me violenta, sí hay violencia intrafamiliar, pero no es así. También hablamos de violencia intrafamiliar cuando el procesado haya mantenido estos vínculos familiares, que es lo lógico, pero también vínculos íntimos o afectivos. ¿Qué significa esto? Que mi amigo también puede producir violencia intrafamiliar en mi contra. Vínculos de convivencia. Puede ser que yo, por ejemplo, comparta departamento con alguien. No es mi pareja, es mi compañero de departamento, mi room. Y esta persona me agrede a mí. En este caso, también estamos hablando de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Y finalmente, nos dice noviazgo o de cohabitación. Entonces, mi pareja, aunque yo no esté casada, aunque no tenga unión de hecho, también puede cometer delito de violencia intrafamiliar en mi contra. Ahora que tenemos claro cuál es el sujeto activo y todas las personas que cometen este tipo de violencia, entonces tenemos que entender que existen 3 tipos de violencia intrafamiliar. Por un lado, está la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, que básicamente se refiere a que una persona le causa lesiones a otra en este contexto de los vínculos que les acabo de mencionar. También está la violencia psicológica, que básicamente se refiere a que un miembro de todas estas personas que acabamos de ver me produce a mí un daño psicológico a través de ciertos comportamientos, como por ejemplo, si me degrada a esa persona, si trata de controlar mis acciones, si trata de imponer sus pensamientos, si me amenaza, si existe manipulación, chantaje, hostigamiento, se puede considerar violencia psicológica, se puede considerar que existe violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Y también está la violencia sexual, que opera exactamente igual que los delitos sexuales, pero específicamente en este contexto, ¿no? Que tiene que ser una persona que sea considerada un miembro del núcleo familiar quien cometa este tipo de delitos. Ahora, para cada uno de estos delitos, sea de violencia física, violencia psicológica o violencia sexual, obviamente tiene que haber una investigación. Entonces, hay pruebas que son consideradas como la prueba madre en cada uno de estos procesos. Por ejemplo, si estoy hablando de violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, ¿cuál creen ustedes que es el examen más importante a través del cual se demuestra que sí existe violencia física? El examen médico legal. Exactamente, el examen médico legal. Entonces, es el examen médico legal quien va a determinar que efectivamente la persona tiene una lesión, pero no solamente eso, sino que esa lesión le va a dar a esta persona una incapacidad superior a 3 días, porque acuérdense que estamos hablando de delitos. Entonces, con ese examen, yo voy a demostrar que efectivamente existe este tipo de violencia. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si yo soy víctima de violencia física, yo necesito tratar o debo intentar en la medida de lo posible denunciar mientras todavía tengo estos rasgos en mi cuerpo. No está bien, correcto, pero el problema es que si, por ejemplo, a mí me violentan hoy
y yo pongo mi denuncia después de un mes, yo ya no voy a tener una prueba. Cuando a mí me practiquen ese examen físico, yo ya no voy a tener lesiones de mi cuerpo y no voy a poder demostrar que realmente se produjo este tipo de delito. Entonces, específicamente en los delitos de violencia física, es importante hacer la denuncia cuando todavía el examen médico legal puede determinar que sí existió ese tipo de violencia, porque es la prueba madre, es la prueba con la que yo voy a demostrar que sí se cometió el delito. Ya en el caso de los delitos de violencia psicológica, ¿cuál creen ustedes que es la prueba más importante? El examen psicológico. Exactamente, el examen psicológico. Entonces, este examen psicológico, aquí cambia la cuestión, ¿no? No solamente o no va a ser como en el caso de la violencia física, que yo ese rato necesito legal y realizarme el examen, porque en el caso de la violencia psicológica, eso va a perdurar. Entonces, la prueba madre en el caso de la violencia psicológica va a ser un examen psicológico. Y a través de este examen psicológico se va a demostrar que efectivamente se han ejercido todos estos verbos rectores que ustedes ven en sus pantallas, acciones, comportamientos, pensamientos que busquen controlarle a la persona, que se le degrade a la persona y que obviamente produzcan un daño psicológico en ella. Finalmente, con respecto a la violencia sexual, este delito se refiere a que una persona, como les había dicho, que es parte de mi núcleo familiar, le obligue a esta persona a tener relaciones sexuales o cualquier otra práctica sexual. Y en este caso, las penas que tenemos para este tipo de violencia va a ser el máximo de las penas que estén previstas para los delitos contra la integridad sexual. En este caso, en el caso de la violencia sexual, al igual que en la violencia física, el examen más importante va a ser el examen médico legal. Entonces, si bien estos rastros van a permanecer en mi cuerpo, sí es importante poner la denuncia a tiempo, porque de lo contrario, simplemente no voy a tener el material probatorio suficiente. Cristian. Sí, doctora, pero de igual manera los exámenes psicológicos también son muy fundamentales porque causan traumas de las personas que son abusadas sexualmente, entonces dan rasgos que pueden causar psicosis también y volverse una persona, en estos casos, violenta hacia las demás personas. El examen psicológico sí puede ser un examen complementario, pero nunca va a ser la prueba madre. Sí, porque a mí el examen psicológico bajo ninguna circunstancia me va a decir que la persona ha sido víctima de violencia sexual. Lo que me va a decir el examen psicológico es que en virtud de las actitudes que tiene la persona o en virtud del daño psicológico es probable que haya existido un delito de violencia sexual. Pero la prueba fundamental siempre va a ser el examen físico. Si yo tengo, por ejemplo, un examen físico que me dice que no hay violencia sexual y tengo un examen psicológico que me dice que sí, el juez le va a hacer caso al físico, no al psicológico. Dayan. Doc, una pregunta. Entendiendo que también en los casos, sobre todo de violencia física, a veces es como, por lo que son la pareja, no es como una denuncia inmediata para conservación de la prueba. ¿Es posible que acceda al examen médico legal sin presentar la denuncia? O sea, solo que se guarde esa prueba para, así en un futuro, si es que se vuelve a repetir, esa puede usar esa prueba. Lo que se podría hacer en esos casos es asistir a un centro de salud público o privado. De esa forma yo también voy a poder después en audiencia demostrar o voy a tener algo que demostrar. El problema va a ser si es que yo no me hago ningún tipo de examen, es decir, no pongo la denuncia en la fiscalía, pero tampoco acudo a ningún centro de salud, no voy a un hospital y obviamente se va a perder. Pero si yo quiero, puedo asistir a un centro de salud. Si es público, mejor, porque todas las certificaciones que emiten los centros de salud públicos son documentos públicos. Entonces tienen mayor peso en el expediente. Si es que, por el contrario, no puedo asistir a uno público y lo hago a través de uno privado, también me puede servir. Entonces, lo importante es que yo vaya al médico y que reciba la atención necesaria para que el médico certifique sobre todo cuál es el tiempo de incapacidad, porque esa es también la importancia del examen médico legal, porque dependiendo del tiempo de incapacidad,
le van a imponer la pena a la persona por un lado, y por otro lado yo voy a identificar si es una contravención o si es un delito. Fernando. ¿Cómo le va, Rob? Buenas tardes. Le molesto. ¿Cómo podríamos, dentro de un matrimonio, se podría demostrar que en realidad existió violencia sexual en este caso? Porque creo que es un poquito difícil demostrar esa situación dentro de un matrimonio. Gracias, Doc. En el caso del matrimonio, por ejemplo, ahí sí va a ser importante el examen psicológico. ¿Cuál es el tema? Cuando nosotros hablamos de delitos sexuales, la Corte Nacional tiene una sentencia que manifiesta que la mayoría de delitos sexuales se dan en espacios cerrados, es decir, no existen testigos, se dan en la clandestinidad. Y bajo este tema, la Corte Nacional, menciona que en el caso de delitos sexuales es suficiente con el testimonio de la víctima que reconozca a su agresor. Entonces, a diferencia de los otros delitos, en los delitos sexuales, no necesitamos prueba periférica, no necesitamos un montón de elementos que apunten hacia esa persona, sino que con el examen psicológico en el que la víctima le va a reconocer a su agresor y el examen médico va a ser suficiente. Entonces, con que la víctima a mí me diga, mi cónyuge es quien a mí me está violentando sexualmente, ya se tiene que obviamente iniciar la investigación y va a ser en su momento prueba suficiente si es que ya estamos en un juicio. Sí, Doc, pero hasta que se realicen las investigaciones y todo, digamos que pasaron algunos meses, entonces ya no se puede realizar el examen inmediatamente. ¿Ahí cómo se procedería? Ahí sí ya es un poquito más complicado. A la persona, siempre que exista un tema de violencia sexual, le van a hacer un examen físico, ¿sí? Un examen médico legal. El tema es que obviamente los rastros de violencia sexual no en todos los casos van a perdurar tanto tiempo. Hay casos en los que, por ejemplo, la persona sí tiene rastros porque tal vez tiene cicatrices del acto sexual, pero eso no sucede en todos los casos. Entonces, en los casos en los que se espera mucho tiempo para denunciar, ya va a ser más complicado porque el examen médico legal no va a estar de mi parte. Ahí sí tendría que tratar de que con el examen psicológico sea suficiente, que se demuestre que como consecuencia de este actuar la persona tiene alguna afectación psicológica. Pero por eso es súper importante este tipo de espacios porque es necesario educar a las personas y que entiendan que no tengo que esperar para poner la denuncia. Sí, la denuncia no solamente me permite a mí que se abra una investigación, sino que el juez pueda imponer medidas de protección a mi favor. Y con esas medidas de protección, obviamente, yo le voy a alejar al agresor de mí y me voy voy a permanecer a buen recaudo. Entonces, cuando ustedes sean abogados o desde ahora, que ya muchos de ustedes están estudiando derecho y aquellas personas que no son abogados, es importante difundir esta información y es trascendental que entendamos que cuando somos víctimas, no solamente de violencia sexual, sino de cualquier tipo de violencia, tenemos que denunciar y tenemos que hacerlo a tiempo. Doc, por último, para aportar un poquito a lo que acaba de mencionar, sería importante también tener conocimiento del código púrpura, en este caso que rige en la mayoría de instituciones, para que puedan denunciar y proseguir con este código para que se pueda llegar a alguna salvedad. Muchas gracias. Gracias, Fernando. A ver, básicamente para quienes no lo conocen, el código púrpura se refiere a o más bien se aplica este código púrpura en los casos de violencia de género que se detectan en ciertos establecimientos de los niveles de atención, ¿no? Y aquí también hay que tomar en cuenta que todos los médicos tienen una obligación de denunciar. Entonces, si es que, por ejemplo, llega una persona y me dice a mí como médico que ha sido víctima de violencia sexual por parte de su cónyuge, mi obligación como médico es denunciar. Si es informar a la fiscalía en un máximo de 24 horas para que la fiscalía pueda iniciar la correspondiente investigación. Y obviamente enviar todos los resultados de los exámenes que yo haya practicado en el que se verifica que existe violencia sexual. Dayan. Doctorita, una situación. Diego, permítame Dayan primero y después vamos con Diego.
Justamente, Doc, en ese aspecto, sobre la pregunta anterior que hice, entonces, por ejemplo, ya la víctima se acercaría para el examen médico, pero si aún no desea como denunciar y en cambio el doctor tiene que activar como este protocolo, siempre se va a respetar a la final la decisión de la víctima ya cuando está en fiscalía o si se inicia la investigación pese a que la víctima se rehúse a realizar el proceso penal. A ver, la fiscalía siempre va a denunciar, va a investigar, perdón, estos delitos, independientemente de que la víctima lo quiera o no, porque son delitos de acción pública. Entonces, se entiende que estos delitos de acción pública nos afectan a todos y por eso la fiscalía los investiga. ¿Cuál es el problema? Que si yo no tengo la colaboración de la víctima, difícilmente voy a poder reunir los elementos como fiscalía para que efectivamente se le pueda procesar a esa persona. Porque yo puedo, por ejemplo, acercarme a una institución de salud y decirle al médico, sí, fue mi cónyuge. Y se pondría lo que el médico haría era sería informar a la fiscalía para que inicie la investigación. Pero el momento en el que le pidan a la víctima, por ejemplo, que comparezca para que se realice el examen psicológico y no lo hace, entonces yo como fiscalía ya voy perdiendo todos los elementos. ¿Qué también puede suceder? Que la víctima mienta en su examen médico, ¿no? Puede que, por ejemplo, yo llego a una institución con un golpe en la cara porque mi cónyuge me golpeó y yo le digo que me caí en la calle. Entonces, claro, para que el médico realmente informe a la fiscalía, la víctima a mí debería decirme, fue tal persona, porque de lo contrario, entonces ya no se va a considerar violencia intrafamiliar. Giovanni. Giovanni. Vamos con Cristian. Doctorita, le escucho. Perdón, se me estaba conectando nuevamente, se desconectó, doctorita. Buenas tardes. ¿Está levantando la mano? Sí, bueno, yo solo quería acotar una situación en cuanto a su explicación, doctora. Si bien es cierto, bueno, las personas que nosotros nos estamos un poquito más apegados a la toma de los procedimientos con agresiones intrafamiliares y la violencia prácticamente que uno va a tomar procedimiento, si bien es cierto es lo que usted acaba de decir, muchas de las veces no se cumple la situación de una agresión física o porque se le obtiene un golpe, un hematoma. No justamente es el hombre quien agrede, sino más bien también ha habido casos en que las mujeres se propinan golpes para que les tomas o laceraciones. Y de esta manera poder ellas justificar ante las autoridades, obviamente con un examen que lastimosamente hay médicos que sí se prestan para poder dar este tipo de situaciones, los exámenes médicos que supuestamente, entre comillas, se vulneran los derechos hacia las mujeres. Y va de viceversa, ¿no, doctorita? Yo creo que en la mayor parte del tiempo no solamente existen las agresiones de parte del hombre a la mujer, sino también hemos visto casos de las agresiones de parte de las mujeres hacia los hombres, sino que lastimosamente estamos en un momento en el cual nosotros como varones a veces se tiene miedo o no sé qué es lo que pasa, que no se denuncia este tipo de situaciones, doctorita. Pero es el caso que usted acaba de mencionar. Eso nada más quería acotar, doctor. Gracias, Giovanni. Y de hecho, sí tengo que mencionar, obviamente, como les decía, ¿no? Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, el hombre también puede ser víctima. ¿Cuál es el tema? Y justo hoy hablaba de esto con mis alumnos de la mañana. Es mucho más complicado para un hombre denunciar cuando es víctima de violencia intrafamiliar por muchas cuestiones que existen alrededor, empezando por el machismo que tenemos en nuestra sociedad, porque se supone que el hombre, bajo estos criterios machistas que mantenemos, es la persona fuerte de la relación y fuerte en todo sentido, no tiene que ser el proveedor, tiene que ser la persona físicamente más fuerte. Entonces, ¿cómo va a ser posible que el hombre sea víctima de violencia intrafamiliar? Y aquí les quiero contar que en algún momento yo tuve un caso de un hombre que era víctima de violencia física por parte de su cónyuge hace muchísimo tiempo y él no denunciaba o no decía nada porque en algún momento cuando quiso poner su denuncia, las personas que tenían que receptarla se burlaron de él. Entonces, claro, vivimos en un sistema que no es realmente equitativo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando ya se pone la denuncia? A mí me ha pasado que cuando la víctima es mujer, las medidas de protección se dan al instante, pero cuando la víctima es hombre, el fiscal primero tiene que ver si es que realmente se cometió el delito. Entonces, sí es cierto
que no estamos en igualdad de condiciones las mujeres y los hombres ante la fiscalía. Y eso también, como les digo, es parte del machismo que nosotros tenemos en nuestra sociedad, porque ninguna persona que sea víctima debería ser motivo de burla, y víctima en cualquier tipo de delito. Cristian. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto poderle saludar a todos. Doctor, una consulta. Respecto a lo que usted bien menciona de violencia física, de violencia psicológica, ¿qué tanto puede ayudar la Junta de Protección de Derechos en esta clase de delitos? A ver, la Junta de Protección de Derechos no puede conocer delitos. Sí, la Junta de Protección de Derechos lo que hace es emitir medidas administrativas. La idea de creación de la Junta de Protección de Derechos es que, o más bien era, que sea más accesible a las personas, ¿no? Tenemos varias juntas de protección, entonces las personas van, ponen su denuncia y sobre todo les emiten medidas de protección más rápido que en el ámbito judicial. Esa es como la clave de las juntas de protección. Pero si el momento, o si es que se da, que la Junta de Protección determina la existencia de un delito, ellos no resuelven eso, porque ellos no son jueces. Lo que ellos hacen es derivar a la Fiscalía para que la Fiscalía realice la investigación. Entonces, la Junta de Protección me sirve para obtener medidas de protección, pero no para el juzgamiento de un delito, porque solamente es un ente administrativo. Giovanni. Giovanni. Sí, doctorita. Bueno, aquí hay un caso en el cual también nosotros, por ejemplo, se tomó procedimiento acá en Chimborazo y obviamente el juez determinó en base a las pruebas de cargo y de descargo en que en realidad no existió una violencia por parte del hombre, sino había la violencia por parte de la mujer al hombre. Entonces, justamente no, creo que también en esta parte que acaba de decir también Cristian, tiene mucho que ver también las situaciones de las medidas que nos pueden dar a una parte o a la otra parte. Pero la mayor parte siempre, doctorita, le dan a las mujeres las medidas alternativas, como nosotros lo decimos. Eso sería, doctorita. Gracias, Giovanni. Veo en mi pantalla que dice Raiza Marchán, pero a mí me parece que no es Raiza quien está levantando la mano. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches, mil disculpas. Estoy levantando la mano, me parece que yo. Giovanni, diga. Giovanni, ¿es usted o quién está? ¿Aló? Sí, le Sí, escuchamos. soy David. Ya, ¿cómo está, doctora? Buenas tardes. Estamos hablando sobre el delito de que corresponde a violencia intrafamiliar, que entendía yo, o agresiones físicas. ¿Qué tan beneficioso sería obtener el examen en un hospital público? Y, o sea, sería una prueba, ya que ahí no nos determinan la incapacidad, solo el que determina incapacidad o días de incapacidad sería el examen médico legista. ¿Cómo eso entraría como una prueba, tratándose de delito? A ver, ahí yo tengo dos opciones, ¿no? La primera es los casos en los que son pueblos muy pequeñitos y por eso no existe realmente un sistema especializado de investigación. En esos casos, los exámenes que los realicen las personas o los hospitales públicos o privados sirven como que si hubiesen sido hechos por el personal del sistema especializado. Y en los otros lugares en donde sí existe sistema especializado, pero la persona no asiste a medicina legal a realizarse el examen médico legal, sino que lo hace a través de alguna institución, de algún hospital público o privado, sí existen exámenes en donde se determina incapacidad. Sí existen estos organismos, sean públicos o privados, sí pueden determinar incapacidad, pero si no lo hacen, entonces lo que se puede hacer es que se solicita que un médico realice un peritaje sobre esos certificados. Entonces, en virtud del análisis que se hace de los certificados, este nuevo médico puede llegar a determinar cuál es el tiempo de incapacidad que se le va a dar a esa persona. Pero lo ideal sería que obviamente sí se determine en el examen público-privado cuál es el tiempo de la incapacidad. Pero si no, tienen esta otra opción. Danilo. Doctora, muy buenas tardes.
Una consulta yo tengo, doctora. Lo que pasa es que a veces las mujeres sufren de violencia física y psicológica y, y a veces se van, digamos, al hospital, se hacen los exámenes, pero por temor ellos no ponen la denuncia. Y se demora bastante tiempo, puede ser un año y después de un año, por ejemplo, quieren poner la denuncia. Quiero saber si eso es válido o ya no es válido. Eso, doctorita. Gracias. Gracias. A ver, los delitos de violencia intrafamiliar ya no prescriben. Entonces, podemos poner la denuncia en cualquier momento. Sí, esa es una de las ventajas que están en el COIP. Además, si es que específicamente hablamos de delitos sexuales cuyas víctimas son menores de edad, también están específicamente establecidos como delitos que no van a prescribir. Danila, no sé si me quería decir algo más. No, eso, doctorita, muchas gracias. En específico quería saber acerca de la mujer, porque a veces la mujer sufre de violencia. Eso. Nuevamente está levantando la mano Raiza Marchán, pero creo que es Efraín el que está conectado. Profe, ¿me escucha? Disculpe. Lo que pasa es que como Raiza es la delegada del curso y ella nos pasó el link, a algunos compañeros como que accedimos ya con el nombre puesto, pero es solo por eso nada más. Ajá, es que Ah, ya. algunos... Entonces, yo soy la persona que estoy alzando la mano. Efraín, ¿es usted? Ajá, o sea, yo Efraín les mandé el link Sarango. porque no les llegaba el link de confirmación, entonces por eso se les pone ese no. A ver, dígame entonces, ¿cuál es su pregunta? ¿Qué, Efraín? Sí. A ver, doctorita, en el tema de, bueno, saludando a todos, en el tema de la violencia intrafamiliar, en el caso de los femicidios, supongamos de que se da un femicidio, pero el ejercicio de poder prácticamente, o las agresiones eran de parte de la mujer. ¿Ahí se considera alguna atenuante o cómo se procede en ese sentido? En el caso de una mujer que mata a una mujer. ¿Perdón? En el caso de una mujer que mata a una mujer. No, en el caso de una mujer que mantenía el ejercicio de poder sobre su pareja y en esas circunstancias el, el hombre causa la muerte. O sea, creo que quiere decir si se puede alegar legítima defensa. Ah, por supuesto, Algo así. En todos los delitos yo puedo alegar, perdón, legítima defensa. Sí, en todos, pero obviamente tengo que demostrar que existió todos los antecedentes para que se pueda dar legítima defensa. Entonces, agresión actual e ilegítima, por ejemplo, que existió proporcionalidad, que el medio que yo empleé efectivamente fue proporcional al utilizado por la otra persona, que además no o existía falta de provocación suficiente. Si se cumplen todos los requisitos, todos los delitos pueden ser susceptibles de legítima defensa. Giovanni. Doctorita, buenas tardes. Soy Edwin, no, solo que estoy conectado por ese link. Diga. Doctorita, bueno, yo quería acotar igual de caso práctico. Cuando existe una agresión física hacia la mujer por parte del hombre y se realizan los exámenes médicos en cualquier departamento público o en medicina legal, el procedimiento que se ha tomado es de que el médico legista o el médico público realiza una llamada al ECU 911 y a su vez envía al personal de violencia al DEVIF para que tome el respectivo procedimiento, para que acompañe a la víctima a presentar la respectiva denuncia inmediatamente en la fiscalía. Y no, yo no he visto de que dejen los exámenes para el año o 2 años, a los 6 meses ir a presentar. No, eso no, yo no he visto eso. Yo he visto que es inmediatamente la respectiva denuncia, porque en ese momento empezaría la investigación, porque ya dejar pasar el tiempo creo que ya no habría los elementos suficientes. De igual forma, en lo que es el tema psicológico, alguien alguna vez me preguntaba que cómo un médico legista, y por eso también le pongo a consideración a usted, doctora, cómo un un médico psicológico puede hacer un examen cuando de pronto existieron
agresiones físicas 2, 3 meses atrás. Entonces ahí debería actuar de pronto un médico un médico psicológico de pronto de alguna entidad pública, porque él de pronto va a presentar un informe con 10 hojas que va a decir todo el tiempo de estos 3 meses ha sufrido estos daños psicológicos a la mujer. Y más no lo que dice el médico psicólogo en un día, que puede hacer en 2 o 3 hojas. Entonces, yo para mí pienso que debería funcionar de esa manera, doctora. Se puede hacer ambos. Yo puedo tener, por ejemplo, el examen psicológico realizado por el psicólogo del sistema, pero si es que yo me hacía atender con un psicólogo particular, yo puedo solicitarle a ese psicólogo que envíe mi historia y adjuntarla al proceso. Entonces también se puede hacer y se pueden hacer ambas sin ningún problema. Ahora, lo que sí hay que tomar en cuenta es que si este psicólogo era privado, el momento en el que yo practique la prueba en audiencia de juicio, lo tengo que hacer a través del testimonio de este psicólogo privado. Y con respecto a lo primero que usted me decía, tal vez no es muy común, pero sí puede llegar a suceder, porque si el médico llama al 911, a pesar de que llame al 911, si la víctima no quiere denunciar, nadie le puede obligar. Entonces la denuncia debería ser enviada por el médico y no por la víctima, si es que la víctima no quiere comparecer a la fiscalía a poner la denuncia. Es parte de sus derechos el que comparezca o no comparezca. Galo. Buenas tardes, doctora, o buenas tardes, compañeros. Una pregunta, doctora, en lo que respecta a lo que es la violencia psicológica en contra de la mujer, ¿cómo se lo puede probar? ¿Únicamente a través de un examen psicológico para determinar que la mujer fue agredida psicológicamente, tomando en cuenta que no existiría una agresión física visible, ¿no? Esa es mi pregunta, doctora. El examen principal va a ser el examen psicológico, pero yo puedo complementarlo con otro tipo de pruebas. Por ejemplo, si tengo chats en los que efectivamente se ve que mi cónyuge, mi pareja o la persona que está produciendo esta violencia tiene estos comportamientos a través de WhatsApp, por ejemplo, entonces yo puedo ingresar mi celular bajo cadena de custodia para que se realice la pericia respectiva, se va a extraer la información de ese chat y eso también me puede servir como prueba. Pero la prueba principal va a ser el examen psicológico que se realiza a través del sistema. Y tiene que ser por un perito, ¿no? Obviamente calificado por la judicatura o puede ser cualquier médico, psicólogo particular. El examen psicológico, que es la prueba principal, es por un perito. Y como les digo, un perito que es parte del sistema. Si yo tengo más exámenes de otros psicólogos, yo también los puedo juntar, pero lo principal va a ser lo que mencione el perito psicólogo del Consejo de la Judicatura. Gracias, doctora, me queda claro. Sí, mami. Doctora, muy buenas noches. Un caso práctico. Nos llaman a verificar una agresión intrafamiliar. Avanzamos al lugar y nos encontramos que la persona que tiene las medidas de protección es la mujer, pero quien se encuentra con hematoma y laceraciones es el hombre. ¿Qué hacer en este caso? A ver, si es que le llaman a usted, primero depende quién le llamó, ¿no? Si fue la mujer porque, qué sé yo, el hombre se vulneró A esta veces suelen ser terceras personas. Ya, en ese caso, aunque el hombre esté golpeado, si existía una boleta, usted ya tiene ahí una flagrancia. Entonces, a quien tiene que aprender es a la persona que violó esa boleta de auxilio, porque está cometiendo un delito. Obviamente, cuando esta persona ya ingrese a la unidad de flagrancia, le van a hacer todos los exámenes médicos y después podrá seguir al tiempo también un proceso en contra de esta persona. Listo, doctora. Giovanni. O no sé quién está levantando la... Sí, yo tengo dos preguntas, doctorita. Y perdón, bueno, que sea muy preguntón, ¿no? Pero yo creo que yo quiero, la verdad es, cuando uno pregunta, creo que va aprendiendo las cosas. Y sé que en el campo nos va a tocar saber algunos de este tipo de casos. Yo tengo una pregunta. Si es que la persona agredida, en este caso, una persona NN femenino, fue agredida, pero se hizo los exámenes psicológicos, pero para las siguientes
acciones que nos llama el fiscal, ya no se presenta. No se presenta ya esta persona a fiscalía ya. No quiere seguir las acciones legales. Ahí viene la situación de que esto ya se sigue por oficio, doctorita. ¿No es cierto? Porque según lo que yo comentaba justamente por unos casos que uno también va tomando, hay este tipo de situaciones. Ya le otorgaron a esta persona, le otorgaron las medidas cautelares. Si bien es cierto, por más de que esta situación, este proceso ya se archive, nunca van a levantarse estas medidas. ¿No es cierto, doctorita? Es así. ¿Cuál sería el procedimiento acá para que algunas de las personas que ya no han tenido ningún tipo de roce con estas personas o lo que sea, pero lastimosamente se topan en la calle, pero tiene esta persona ya las medidas? Y por A, usted sabe, doctora, que aquí por A o B circunstancia la gente no piensa en bien. Llama, indica de que sí no puede acercarse a cierta distancia a la persona, pero ya le topó en la calle y le llama a la policía y la acción prosigue. ¿Cuál sería la metodología, doctorita, para nosotros ayudarle a esta persona de que se levante este tipo de medidas que en realidad ya no se están dando, ¿no? Ya no se pueden seguir dando. Esa sería una de mis preguntas, doctorita. A ver, la forma en la que se levantan medidas es solamente a través de la decisión de un juez. Entonces, lo que yo tengo que hacer es pedirle al juez que me levante esas medidas de protección. Si yo no solicito y esas medidas no tienen una fecha límite, entonces van a estar vigentes. Y por más que yo no le esté, porque ojo, cuando se ve el tema de que a una persona le aprenden porque tenía boleta de auxilio la otra, no es porque le volvió a agredir. La razón por la que a esa persona se le aprende es porque justamente no obedeció la orden de autoridad. Entonces, en este caso, lo que la persona tiene que hacer es solicitar a un juez que se cambien esas medidas de protección. Si es que no se hace y siguen vigentes, entonces igual voy a cometer el delito, aunque solo pase por al lado de la persona si la persona quiere denunciar. Cris, o dígame, no sé, Giovanni, si me preguntó algo al principio. Sí, doctorita, ¿y qué tiempo dura, por ejemplo, encerrarse un caso de agresión intrafamiliar en fiscalía? Si es que ya no ha tenido contacto, si es que existe ya esta situación, ¿qué tiempo más o menos dura para que justamente por intermedio de fiscalía se pueda solicitar al juez ya que se archive estas causas? ¿Qué tiempo más o menos debe pasar, doctorita? La investigación previa puede durar de 1 a 2 años, dependiendo de cuál sea la pena establecida para el delito. Entonces, si es un delito con una pena menor a 5 años, la investigación previa dura 1 año. Si es un delito con una pena superior a 5 años, la investigación previa dura 2 años. Después de que transcurren esos 2 años, el fiscal puede solicitarle el archivo al juez. Y el momento en el que el juez ya archiva, automáticamente él va a dejar sin efecto las medidas de protección que se hayan emitido en contra de esa persona. Pero solo si está archivado. Entonces, si todavía yo estoy en la investigación previa, pero todavía no se archiva porque el fiscal no ha solicitado el archivo, entonces van a estar vigentes. No importa el tiempo, doctorita, pueden pasar años. Claro, pueden pasar años si es que no se solicita el archivo. Por eso también es importante que ya la persona que está siendo investigada, si es que ya han transcurrido varios años, digamos unos 3 años y la fiscalía no archiva, es importante que comparezca con un abogado y que sea el abogado, quien solicita el archivo. Porque sí hay casos en los que la fiscalía, es decir, la fiscalía de oficio debería archivar todos los procesos que ya han cumplido su tiempo y con los cuales la fiscalía no tiene los elementos para formular cargos. Pero eso en un mundo ideal. En nuestro país lo que sucede es que a veces la fiscalía tiene expedientes de ahí un montón de años y no solicita el archivo. Entonces, cuando esto ocurre, lo ideal es ingresar un escrito solicitando el archivo, la fiscalía lo solicita al juez y el juez emite el archivo con la eliminación o deja sin efecto las medidas de protección que se dictaron. Levantando también las medidas, no, doctorita, me imagino, ¿no? Archiva y levanta las medidas. Muchas gracias, doctor. Acotando a eso también de la cuestión de que no mandan a archivar, estuve alguna vez en un foro en donde habló la fiscal de género, entonces comentaba que también una de las cuestiones por la que se cuestionaba archivar o no era por la cuestión justamente de brindarle a la víctima esta oportunidad de que
si en un futuro desea nuevamente abrir el proceso, se pueda seguir, porque ya archivado, hay que entender que no se puede abrir nuevamente un proceso contra esa persona si ya existe una denuncia previa. Entonces, de ahí ese peligro de que en un momento no quiso denunciar, pero en un futuro se reitera una acción violenta y ahora sí quiere, pero como ya existe una denuncia previa y se archivó, no se puede seguir el proceso. Entonces, tal vez es por eso también. Lo que pasa es que hay que entender que así como la víctima tiene derechos, la persona investigada también tiene derechos. Y claro, si es que yo ya han transcurrido 2 años y no tengo los elementos suficientes, lo que yo tengo que hacer es archivar, porque ojo, las investigaciones previas que son archivadas sí se pueden reabrir. Si es que alguna de las partes solicita o aporta algún elemento que sea sumamente importante para la investigación, se puede reabrir. Pero lo ideal no es dejar una investigación previa abierta por siempre, porque obviamente le estoy vulnerando los derechos de la persona investigada. Y ojo que solo está siendo investigada, todavía ni siquiera ha iniciado el proceso penal. Entonces sí hay que tomar en cuenta también eso. Lenin. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes. Eh, Referente a lo que acaba de explicar, también quería saber cuál es la sanción que existe, porque hay o existen casos en los que las personas, en este caso la mujer, ya vuelve a convivir con la expareja, vuelven a convivir pese a que ya tiene una boleta de alejamiento, pero, una boleta de auxilio. Entonces el señor no puede estar cerca de ella, pero por ahí vuelven a tener una discusión y ella le amenaza al señor con que va a ser efectiva la boleta. ¿Hay algún tipo o qué se debería hacer en este caso? Porque existen personas que, en este caso, el varón quiere ver cómo puede él solucionar eso, ya que él está siendo prácticamente chantajeado con en este caso, la boleta de auxilio que tiene esta persona. Es que lo que tiene que hacer la persona en ese caso es solicitarle al juez que deje sin efecto esa boleta. No es que podemos o existe una sanción en contra de la persona que haga un mal uso de esta boleta. Porque, como les digo, el tema aquí es que lo que se está juzgando en el caso de las personas que incumplen las boletas es otro tipo de delito. Es que yo no obedecí la orden de autoridad. Entonces, la única forma en la que no vaya a tener algún problema por temas de boletas es que efectivamente yo le pida al juez que deje sin efecto las medidas o que cambie por otro tipo de medida de protección, ¿no? Cristian. Gracias. Sí, doctora. Otra consulta, porque hay casos en que a veces se separan, ¿no es cierto? Y generan la boleta de auxilio de las mujeres, pero ellas usan la boleta de auxilio de una manera, digamos, yo como expareja de ella, yo estoy en algún lugar y ella a veces por represalias o ira, se va allá y llama a la policía sin que yo le haga nada. Entonces, y viene la policía, es efectiva la boleta y entonces eso también son cosas que a veces las personas desean saber cómo se puede hacer, porque sin que usted tenga motivo de eso, está en su casa y llega la otra persona y se para afuera, y como tiene boleta de protección, entonces eso no sé qué se puede hacer en esos casos. A ver, realmente como les digo, no hay una sanción, lo único que se me ocurre que se apega más al tema tal vez es una especie de fraude procesal, en el sentido de que la persona está tratando de inducir a engaño a la autoridad y está cambiando el estado de las cosas. Es muy rebuscado y realmente no existe como un tipo penal específico o una sanción específica para estas personas que abusan de las boletas de auxilio. Entonces, eso es como lo que más se acerca, pero es un poquito rebuscado también. Listo, sigamos, ¿ya? Finalmente están las contravenciones de violencia. Existe una sola contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar en el Código Orgánico Integral Penal. Básicamente, la contravención de violencia intrafamiliar se refiere a aquellos casos en los que existe una lesión a la otra persona, pero no le produce una incapacidad superior a 3 días. Entonces, en estos casos hablamos de una contravención de violencia. O también en aquellos casos
en los que no existe un tema de violencia física, pero sí, por ejemplo, hay un tema de insultos, se le profiere improperios a la persona, expresiones de descrédito, expresiones de deshonra. Entonces, si bien esto no configura violencia psicológica porque fue una sola vez, sí es una contravención. Entonces, también se puede poner una denuncia contravencional y seguir el respectivo proceso. En el caso, entonces, de las contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, hay que tomar en cuenta que las lesiones, por un lado, no tienen que ser mayores a 3 días, ¿no? Pueden ser agresiones físicas también sin que se produzcan lesiones. Por ejemplo, me dan una cachetada. No tengo una lesión porque tal vez la cachetada no me produjo una lesión, pero efectivamente es una agresión física. También están los casos en los que existe sustracción, destrucción, retención de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales o bienes que están en la sociedad de hecho o en la sociedad conyugal, siempre que no constituyan un delito. Entonces, en este caso también hablamos de contravención. Y estos serían las formas en las que se puede dar esta contravención de violencia. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en el caso de que sea víctima de un delito de violencia intrafamiliar? Lo primero, como les había dicho, es denunciar. Sí, es sumamente importante que yo denuncie este tipo de hechos. Y el proceso que se va a dar es que va a iniciar una investigación previa. Una investigación previa que, como ya les había mencionado, puede durar 2 años en el caso de los delitos con una pena superior a 5 años y 1 año en los delitos con una pena inferior a 5 años. Una vez que se realiza la investigación previa y transcurre este tiempo, el fiscal tiene la opción de formular cargos o de archivar esa investigación porque no existieron los elementos suficientes. Si es que el fiscal decide formular cargos, entonces inicia la etapa de instrucción fiscal. La instrucción fiscal puede durar hasta 90 días. Una vez que transcurren estos 90 días, el fiscal nuevamente tiene 2 opciones: acusar o emitir un dictamen abstentivo. Si es que decide emitir un dictamen abstentivo, el juez emite un auto de sobreseimiento y el proceso se queda ahí, se archiva. Si por el contrario el fiscal decide continuar con la acusación, entonces se convoca la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que es esta audiencia en la que yo en primera instancia voy a ver todos los temas relacionados con la legalidad, vicios, por ejemplo, si es que hay temas de procedibilidad, de prejudicialidad, etcétera, y ya en una segunda etapa voy a anunciar mi prueba. Después viene la audiencia de juicio, que es esta audiencia en la que las partes hacen un alegato de apertura, practican prueba, hacen su alegato de clausura, se da la réplica y el juez decide si la persona es culpable o es inocente. Entonces, como ustedes pueden ver, es un proceso que no es tan corto y justamente por esto, para evitar que sea largo y que pueda llegar a revictimizar, el Código Orgánico Integral Penal contempla un nuevo procedimiento para este tipo de casos. Antes de que veamos cuál es el procedimiento, sí es importante que nosotros entendamos que cualquier persona puede denunciar este tipo de delitos, ¿sí? No necesariamente la víctima. Si bien la víctima es la única persona que puede presentar acusación particular, todos podemos denunciar. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, a mi vecina le están violentando psicológicamente, yo puedo poner una denuncia. Si es que yo sé que a un familiar mío le están violentando física, psicológica, sexualmente, también puedo poner una denuncia. Y este tema de colocar la denuncia es independientemente de cuál sea mi nacionalidad. Hay que tomar en cuenta además que cualquier delito que sea cometido en territorio ecuatoriano puede ser juzgado por nuestros jueces penales. Entonces, no importa mi nacionalidad, siempre puedo denunciar. Ahora, en esta última parte, me gustaría que hablemos sobre el procedimiento unificado, especial y expedito para el juzgamiento de delitos de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. ¿Por qué? Porque este procedimiento lo que busca es que el proceso no sea tan pesado para la víctima.
Entonces el legislador decidió crear este tipo de procedimiento que se va a seguir en todos los casos de violencia intrafamiliar, sea violencia física, sea violencia psicológica o violencia sexual. En todos los casos se va a seguir este tipo de procedimiento, que tiene ciertas reglas bien específicas. ¿Cuáles son? En el caso de delitos contra la mujer o miembros del núcleo familiar, se aplica siempre este procedimiento. Y aquí nosotros tenemos dos jueces que van a ser competentes. En la primera etapa, es decir, desde la denuncia hasta la audiencia de evaluación y preparatoria, va a ser competente el juez de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. Y ya en la etapa de juicio, que les repito, de esta audiencia, en la que se va a determinar si la persona es culpable o inocente, perdón, ya va a ser el competente el juez de garantías penales. Para esto, nosotros contamos con las oficinas técnicas. Estas oficinas técnicas básicamente están conformadas por peritos que realizan exámenes psicológicos, médicos que también realizan sus exámenes y trabajadores sociales. Entonces, ¿cuál es la idea? Que las personas que han sido víctimas de este tipo de delitos van a hacer o se les va a practicar los exámenes a través de las oficinas técnicas. La denuncia también cambia, porque recuerden ustedes que normalmente, ¿en dónde pongo yo la denuncia? ¿En qué lugar tengo que denunciar? ¿En fiscalía? Sí, pero ¿de qué lugar? Del que yo me encuentro. Del que se cometió el delito. Si las denuncias normalmente se ponen en el lugar en donde se comete el delito. Ese es del fiscal competente. Pero ¿qué pasa en estos casos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar? Se va a poner la denuncia ante el juez de la residencia de la víctima. ¿Sí? Y esto es súper importante. Obviamente tendremos casos en los que el lugar de residencia de la víctima y el lugar en donde se cometió el delito es el mismo. Pero pueden existir casos en los que no, en los que la víctima le violentaron en otra ciudad diferente a la de su domicilio. En estos casos, la víctima puede denunciar ante el juez competente del lugar de su residencia. En el caso de que suceda lo que yo les digo, que la víctima vive en un lugar y el lugar se dio en otro lugar, entonces lo que va a hacer el fiscal es ir practicando las diferentes diligencias judiciales, deprecando a los otros fiscales, al fiscal del lugar en donde se cometió el delito. De esta forma, van trabajando conjuntamente y logran llegar a la verdad sobre los hechos a través de la investigación. Este procedimiento, si hay algo que resalta, es la imposición de medidas de protección. ¿Sí? Entonces, esta imposición de medidas de protección se realiza a través de la solicitud del juez. El juez solicita al juez y el fiscal, solicita al juez y es el juez quien dicta estas medidas de protección. Y en todos estos casos se va a mantener siempre la reserva y la confidencialidad de la identidad de las víctimas y los denunciantes. En estos casos, también se puede aplicar procedimiento abreviado. Recuerden ustedes que el procedimiento abreviado es este proceso en el cual la persona acepta el cometimiento del delito y como consecuencia se le reduce la pena hasta 1/3 del mínimo de la pena establecida para el tipo. Entonces, también en estos casos se puede aplicar procedimiento abreviado. ¿En qué lapso de tiempo? Desde la formulación de cargos hasta la audiencia de evaluación y preparatoria. Con la diferencia de que en estos casos esta propuesta sí se va a poner en conocimiento de la víctima. Sí, es importante lo que la víctima opina sobre la disminución de la pena y por eso es que la víctima también va a ser escuchada. También los tiempos que tenemos en estos procesos son menores a un procedimiento normal. Por ejemplo, se va a convocar audiencia de evaluación y preparatoria hasta 5 días después de la solicitud realizada por el fiscal. Y eso es un tiempo récord de nuestro sistema penal. Y además, también es importante porque se da especial atención a la reparación integral. El momento, recuerden ustedes que un juez determina una sanción para una persona por cualquier delito que ésta haya cometido, no solamente impone una pena que sea privativa o no privativa de libertad o una medida de seguridad, también se impone una reparación integral. ¿Y cuál es la idea de la reparación integral? Dejar las cosas en el estado anterior al cometimiento del delito. Pero para estos casos en específico de violencia intrafamiliar, se va a considerar la opinión de la víctima. Y no solo la opinión de la víctima, sino la opinión del equipo técnico de apoyo,
que es sumamente importante, porque supongamos que estamos hablando de una víctima de violencia psicológica, y el equipo técnico de apoyo a mí me dice, mire, esta persona va a necesitar a lo largo de su vida como mínimo 100 sesiones de terapia. Y esas sesiones de terapia, me invento, cuestan $20 cada sesión. Entonces, van a ser $2,000 que la víctima va a gastar solamente en terapia psicológica. Entonces, es sumamente importante porque a partir de eso, el juez tiene que establecer la reparación integral. Deberá considerar entonces, por ejemplo, esos $2,000 porque la víctima o porque la idea, como les digo, de la reparación integral es regresar al estado anterior al cometimiento del delito. Entonces, en la medida de lo posible, yo voy a tratar de que la víctima o que se elimine el daño psicológico que yo le produje a la víctima. Otra de las características es que se busca que las medidas de protección que se dan en estos casos sean más rápidas, ¿sí? Que el procedimiento para que se otorguen las medidas sea oportuno y sea inmediato. Entonces, se tiene varias características. Tiene que ser un procedimiento informal, tiene que ser un procedimiento sencillo, rápido y eficaz. Y el juez tiene la obligación, además, de buscar los medios más eficientes para proteger el derecho que está siendo amenazado por parte del agresor. ¿Cómo funciona esto? Cuando un juez conozca sobre la petición de medidas de protección, las va a otorgar de forma inmediata. Y en caso de que se identifique que existen menores de edad, niños, niñas o adolescentes que están en situación de violencia intrafamiliar, el juez tiene que disponer varias medidas de protección de carácter temporal que ya están contenidas en el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia. En el caso de los agentes de la Policía Nacional, ellos están obligados a ejecutar estas medidas de protección. Tienen que, por ejemplo, dar el auxilio a las personas, tienen que protegerles, transportarles, etc. Y en estos casos, incluso, se puede ordenar el allanamiento o quebrantamiento de puertas o cerraduras. ¿Sí? Recuerden ustedes que cuando hablamos de allanamientos, nos referimos, o cuando se realizan allanamientos, se pueden hacer también para recuperar a la víctima o para evitar que se siga perpetrando el delito. Entonces, si es que yo tengo un caso en el que una víctima está al interior de su casa y su agresor está constantemente, valga la redundancia, agrediéndole, y le tiene, por ejemplo, encerrada en la casa y no le deja salir, entonces, a través de un allanamiento, yo puedo recuperar a la víctima. Y finalmente, lo más novedoso que tiene este procedimiento es que se permite la suspensión de la sustanciación del proceso. ¿A qué me refiero con esto? Justamente como algunos de ustedes me decían al iniciar este foro, son muchos los casos en los que las víctimas simplemente regresan con su agresor. Entonces, en estos casos, se prevé la suspensión de la sustanciación del proceso, pero bajo ciertas condiciones. Primero, esta suspensión tiene que ser solicitada por la víctima. La víctima le pide al fiscal y una vez que existe la autorización del fiscal, se puede realizar la suspensión de la sustanciación del proceso, pero no en todos los delitos de violencia intrafamiliar. Solamente en los delitos de violencia física que tengan, en los cuales, la víctima tenga una lesión que no supere los 30 días y en los casos de violencia psicológica que tengan como pena máxima 1 año. Como condición para que se suspenda la sustanciación del proceso, la persona procesada no debe tener otra sentencia por este tipo de delitos. Entonces, no se va a poder suspender la sustanciación del proceso en aquellos casos en los que constantemente esta persona está violentando físico o psicológicamente a la otra, porque no debe tener antecedentes en delitos de violencia intrafamiliar. Y la persona procesada tiene que aceptar, para que se suspenda el proceso, tiene que aceptar la decisión del juez sobre la reparación integral. Lo que el juez dictamine como reparación integral, la persona lo tiene que cumplir. Solamente como aclaración, ¿a qué me refiero con la suspensión de la sustanciación del proceso? Justamente a eso, ¿no? El proceso se va a suspender, ya no se va a continuar con la investigación, pero a petición de la víctima. Entonces, cuando la víctima le solicita esto al fiscal, el fiscal le va a informar al juez con esta solicitud de suspensión de la sustanciación. Y lo que va a hacer el juez es solicitar un informe de la oficina técnica. Por eso es tan importante la oficina técnica, porque esta oficina va a decirle al juez cuál es el riesgo que tiene la víctima con ese agresor. Entonces, si es un riesgo alto, no se va a suspender la sustanciación del proceso. A la víctima, a través de los exámenes psicosociales,
y psicosociales de la persona procesada también, se puede llegar a determinar cuál es el riesgo de la víctima. Entonces, si el riesgo no es muy alto, sí se puede suspender la sustanciación del proceso. Y esta suspensión se va a realizar a través de una audiencia. Entonces, se convoca a las partes a una audiencia y el juez va a resolver sobre la solicitud que se realizó en su momento. Además, el juez va a imponer, como les había dicho, ciertas medidas, ciertas condiciones para suspender la sustanciación del proceso. ¿Cuáles son? Por ejemplo, le va a pedir a la persona procesada que resida o no en un lugar determinado, que se abstenga de frecuentar determinados lugares o personas, especialmente aquellos cercanos a la víctima. Le va a pedir que se someta a un tratamiento médico, que se someta a un tratamiento psicológico de rehabilitación. Le va a pedir que cumpla con las medidas de reparación integral que se hayan establecido. Le va a solicitar que fije un domicilio y que le informe al fiscal sobre cualquier cambio que realice en su domicilio, que se presente periódicamente, que no tenga instrucciones fiscales por otro tipo de delitos. Y una vez que ya transcurre el tiempo, entonces se va a convocar a una audiencia para verificar que se hayan cumplido estas medidas. ¿Cuáles son las medidas de reparación que se pueden establecer? Reparación integral, ¿no? Tenemos formas de reparación integral individual y colectiva, como por ejemplo la rehabilitación, la indemnización económica, la reparación simbólica, que se refiere, por ejemplo, a poner una placa a favor de la persona, y las medidas de no repetición, que son aquellas que buscan que la conducta no se repita. Y también están otro tipo de mecanismos que están establecidos en el artículo 78 del COIP y que son medidas específicas para este tipo de delitos. Finalmente, tengo que mencionar que esta suspensión de la sustanciación del proceso que yo les había comentado también se puede revocar. Se va a revocar cuando la persona no cumpla con las condiciones que el juez estableció. Entonces, la suspensión de la sustanciación del proceso, en el caso de que se dé, no es eterna, sino que si la persona no cumple las condiciones, simplemente se elimina. Y finalmente, el Código Orgánico Integral Penal me habla de la justicia restaurativa. ¿Qué es lo que se busca con esta justicia restaurativa? Básicamente que las partes, es decir, la víctima, la familia inmediata de la víctima, personas que estén a cargo de la víctima, la comunidad en general, todas las partes puedan dialogar. Y la justicia restaurativa, sí tengo que mencionar que funciona como parte de la ejecución de la sentencia y no reemplaza la pena. Es decir, ¿cuál es la idea? Que las partes conversen, que la víctima le diga a su agresor, por ejemplo, cuáles han sido las consecuencias del cometimiento del delito. Porque lo que se busca con esto es que el agresor interiorice sobre su acción a partir de la experiencia que le va a contar su víctima. ¿Cómo se realiza esta justicia restaurativa? Básicamente, a petición de la víctima, se va a poner a la víctima frente al agresor. Pero como les digo, no reemplaza la pena, a diferencia de otras legislaciones en las cuales la justicia restaurativa sí reemplaza la pena. La víctima, para que se pueda dar esta justicia restaurativa, debe dar su consentimiento libre y voluntario. Si es que tiene más, de 12 años, y si es que es menor de 12 años, entonces este consentimiento lo va a dar su representante. La idea en general de la justicia restaurativa es darle la oportunidad a la víctima de expresar a su agresor cuál ha sido el impacto de la infracción, cómo le afectó en general el haber sido víctima de este tipo de delitos. Y como les digo, básicamente lo que se busca es que el agresor también interiorice y que evitemos de esta forma el cometimiento de este tipo de delitos, ¿sí? Esto ha sido todo lo que tengo que comentarles por hoy. No sé si tal vez tienen alguna pregunta o necesitan alguna aclaración sobre lo que hemos conversado. Para mí ha sido realmente un gusto poder hablarles de este tema y que podamos, sobre todo, resolver esas dudas que podemos llegar a tener todos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Muy amable. Una buena noche. Gracias, doctora. Gracias, Buenas, doctora. Gracias, buenas noches, doctora. muy amable. Doctora. Muy amable, doctora. Muy amable, doctora, muchas gracias.
Jóvenes decidió tomarse un espacio en Amazonas, en Quito. Gracias a ustedes. No sé si Muchas gracias, doctora. hay alguna consulta, algo más. Amazonas era una zona muy transitada, un poco era esto antes de la pandemia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Nada más, si alguien desea asesoría jurídica, les vamos a poner un formulario en el chat para que Ya lo se acabé comuniquen. de compartir. Ok, y entonces ahí pueden ustedes también hacer otro tipo de consultas y les podemos ayudar. Y agradecerle a la doctora Estefanía Alvear pues, por esta charla tan interesante, súper participativa, y sabemos que nos acompañará próximamente en otros temas que tienen que ver justo con los derechos. Muchísimas gracias a todos. No sé si alguien tiene una consulta, pues puede hacerla, todavía tenemos unos minutos. Ellas no hablaban tampoco, no ¿No? decían nada. ¿Todo quedó clarito? Lo que sí había en la mesa era Bueno, ahí una como ustedes lo papel ven. para que la gente que pasaba y quería conocer un poco más del Perfecto. Si plata, está todo claro, pues agradecerle mucho a Estefanía. después Y pues nos veremos en otro de los foros. La próxima semana vamos a tener otro foro de otro tema también que les puede interesar sobre la situación de la democracia en América Latina. Ya les llegará la invitación, así que bienvenidos también a que participen con nosotros en estos espacios de Todos Migramos, organizado por Fundación Fidal y Fundación Hansain. Que tengan una muy buena noche. Gracias. y lo importante es Hasta luego, Doc. Gracias. Chao, Gracias, hasta doctora. luego. Gracias. Muchas Buenas noches. gracias. negaron.